Bueno, hoy tengo el gusto de compartir con Marta Iglesias Pisa, con quien su familia pues ha estado relacionado directa e indirectamente. No puedo dejar de mencionar a su señor padre, don Manuel, quien fue magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones y también presidente del tribunal y una institución en lo que es el derecho electoral en Costa Rica. Por eso cuando uno oye hoy al presidente de la República, esto no es un programa de política, pero cuando oye al presidente de la República atacar a las autoridades del Tribunal Supremo de Elecciones, le hierve la sangre a uno porque conociendo gente tan íntegra como la que ha estado y está en el tribunal, pues lo que deberíamos de hacer los costarricenses es fortalecerlo. Bueno, y también tuve la oportunidad de coincidir en la universidad con dos de tus hermanos, lo cual no es difícil porque son 12. Bueno, Somos ya eso 12. no es normal, nosotros somos 6, nos quedamos a la mitad, pero ya nuestras familias son y tienden a ser mucho más pequeñas, pero tuve el honor de coincidir con dos de tus hermanos en la época universitaria. Pero hoy vinimos a hablar de Marta, quien tiene una vida muy interesante y además le admiro y me produce una gran inquietud que empezó su carrera artística ya siendo una persona graduada en la universidad. Estando en la Facultad de Educación, un día decidió irse a la Facultad de Bellas Artes y hacer el examen de aptitud, ¿verdad? Que es como se le conoce. Y bueno, ¿qué fue ese inicio de ese cambio, esa bifurcación en tu vida? Eso fue, pues digamos que no hay casualidades, pero hay causalidades, ¿verdad? Yo Sí. llegué a sacar la maestría o la licenciatura en educación y me encontré con la situación de que solo había dirección de escuela y orientación. Me hubiera encantado orientación, pero no sabía exactamente cómo funcionaba. Y dirección de escuela yo estaba muy segura de que no. Entonces, cuando salí de la oficina sin matricularme, vi examen de admisión en Bellas Artes y dije, ay, voy a hacer ese examen. Así de simple. Eran otros tiempos, definitivamente. Yo creo que en este momento, pues el examen ya es todo un procedimiento, hay que hacer una solicitud previa. Sin embargo, ahí nada más, bueno, dibujé eso. Yo difícilmente había dibujado. No puedo decir que no me gustaba, porque sí me gustaba dibujar, pero especialmente para no aburrirme en el colegio o para no aburrir, empieza uno como a hacer dibujitos siempre en el cuaderno o tenía dos opciones, o tomaba apuntes, que siempre tomaba apuntes porque era mi manera de estar atenta, o si la cosa estaba muy complicada, entonces hacía dibujitos pero aparte de eso, nada más. Yo entro a la universidad y por Perdón, y supuesto ahí el examen un éxito. pasé el examen. Sí. Entonces me llaman y me dicen, pasó el examen. Y yo, Sí. bueno, ok. Cuando entro a dibujo me dicen, usted no se engañó. Yo le digo, ¿cómo? Usted no sabe dibujar. Le digo, a mí nadie me preguntó si sabía dibujar. Dibujé eso. Le digo, ahora enséñenme. Aquí estoy para que me enseñe a dibujar. Llevé los cursos con Boris, que es como decir Boris, y pues algo de dibujo aprendí. ¿Sí? Y siempre en ese momento yo estaba embarazada de mi hija mayor y también estaba trabajando en la escuela, entonces siempre iba en las noches o en los cursos de verano. Tomaba cuando había alguna materia en el verano, yo la tomaba o en la noche. Encontré a una profesora que fue como un ángel para mí, porque resulta que yo entro a la universidad y soy daltónica, como toda mi familia. Y era prohibido que entraran personas daltónicas y todavía eso sigue siendo una prohibición. Wow. Entonces ella al principio como que me decía, pero Marta, ponga rojos. Y yo, ay, empezaba a leer, ¿verdad? ¿Cuál es el rojo? Ok, está bien. Pero ella me enseñó la manera de poder hacer las cosas bien, eh, para los demás y para mí. Entonces, digamos, lo principal fue enseñarme la teoría del color y qué complementaba a qué color, digamos, cuál amarillo se complementaba con cuál morado, o cuál azul con cuál rojo, ¿verdad? O lo que fuera. Entonces, eso me ayudó.
Entonces, mi paleta, yo acomodaba los colores de una manera especial, todos los profesores tenían que ver con mi paleta y con la manera en que yo los acomodaba y la manera en que los usaba en mis trabajos. Entonces siempre, desde que inicié, aunque quería ser, digamos, tal vez Rembrandt, y no lo era, entonces me sentía como un poco frustrada, pero yo ahora los veo y yo digo, había un estilo, había una marca desde el puro principio. Sí, un sello personal. Un sello personal que todavía se conserva. Y vamos a una exposición y Marta, ¿verdad? Ahí está mi obra. He pasado muy diferentes etapas. Por supuesto, toda esa etapa de la universidad fue una etapa académica. Que continuó bastante porque no había entrado, digamos, en contacto con otro tipo de artistas que fueran, digamos, más contemporáneos, más abstractos. Yo trataba de reproducir lo que veía, como es la academia, ¿verdad? Poco a poco empecé con viajes a Europa. Me decía la profesora, ¿qué le pasó? Yo, de ahí fui a Europa. Ok, me dice, se nota. Pero aunque uno, porque uno se enriquece con esas cosas, quiera o no, y los compañeros te enriquecen y uno siempre el estar en comunidad va a hacer cambios que uno tal vez en ese momento no percibe. Sí hubo un momento definitivo, que fue cuando yo me pensioné. Me fui también a vivir a San Isidro de Heredia. Yo vivía en San Ramón de Tres Ríos y yo era una chica UCR. Como me decían mis hijos cuando me divorcié, que querían irme a Escazú, donde crecí, me decían, ¿cómo? Nosotros somos chicos calle de la amargura, ¿qué vamos a ir a hacer? Al mall no sé qué. Entonces, igual me pasaba a mí. Mi hijo insistió en que tenía que irme a San Isidro y me dio la plata para construir una casa. Eso porque mi mamá, cuando vivíamos en Escazú, empezó la gente a querer vivir ahí y todos los días le querían comprar la propiedad. Entonces ella vendió la propiedad de Escazú y nos compró 1000 metros a cada uno de los hijos en San Isidro de Heredia. Ya ella había construido. Entonces él, pues, como que quería de alguna manera que yo me acomodara a ese ambiente familiar. La cosa es que construyo y me dice, no me paso, usted va a estar ahí súper bien. Mi hija estaba en Australia estudiando en ese momento. Y usted ahí va a estar muy bien. Y digo, bueno, ni modo, ayúdeme a buscar un apartamento. Pues buscamos el apartamento. Yo me paso como era Semana Santa, puede ser haber sido abril. Y en julio él muere. Le cae un rayo. No me diga. Entonces empieza una etapa muy complicada. Claro, no estoy en San Ramón de Tres Ríos, ya no soy chica UCR, ya no voy a la escuela, mi hijo muere. Entonces la pintura me ayudó, me ayudaba, pero no lograba hacer lo que hacía antes. De alguna manera todo me estorbaba en la obra. Entonces empezó una etapa que duró muchos años hasta que me di cuenta que había comenzado esa etapa en ese momento. Cuando hice una reflexión para una exposición individual, me di cuenta de que esa etapa había iniciado en ese instante. Entonces dije, ok, esto lo tenemos que cambiar. Ahora ya estoy en otro momento, cuadriculando para no perderme. Y ya ese cuadriculado llegó a un momento en que ya tengo que hacer otro cambio. Pero bueno, ese cambio será después de una exposición individual que voy a tener ahorita en agosto. Ese ya sí es en este momento. Es como lo nuevo, con un poquito de lo anterior. Pero ya con esta exposición que voy a hacer en agosto, voy a cerrar totalmente esta etapa. Este círculo se cierra. No sé qué voy a hacer, tal vez volver a lo académico. He estado pensando más o menos que podía tomar ese camino, pero todavía no lo sé. Estoy en etapa de capullo y los he pasado varias veces.
ya fueron con el divorcio, con la muerte de mi hijo, con ciertos eventos importantes, uno se convierte como en un capullo y sale algo que uno mismo se sorprende, o sea, algo sale. Bueno, pero debe ser algo que sea para bien y una transformación a futuro también importante. Exacto, además es una necesidad, ¿verdad? Además, no te puedes quedar ahí. Claro. Entonces esa misma necesidad te hace producir algo distinto. Y eso tiene que ver en este momento con tu sensibilidad sobre los temas, por ejemplo, de la parte patrimonial y cultural del país, lo que es el rescate de Amón, por ejemplo, de lo que tal vez nos podrías hablar un poquito, ¿verdad? Sí, oyendo a Triel, ¿verdad? Tuve como muchísimos recuerdos de la Costa Rica que nosotros vivimos. Una Costa Rica definitivamente donde unos tenían más, otros tenían menos, unos tenían zapatos, otros no, pero nos sentábamos todos en la orilla del caño a conversar. Ellos tenían bolinchas, nosotros no, porque nos las prohibían, ¿verdad? La casa de nosotros era para jugar escondido. Nos invitaban a ir y nos íbamos a escondidas a visitarlos debajo del puente de los Anonos, porque ellos tenían una poza y una catarata donde nadaban. Y nosotros no nos metíamos al río, porque nos daba miedo, pero a escondidas de mis papás íbamos debajo del puente y convivíamos con ellos un rato. Esa es una Costa Rica muy diferente. Que ya no existe. Ya no existe. Entonces, Amón tuvo ese, digamos, como ese desfase. Las personas quisieron dejar la ciudad, los dueños de las casas, y por años se empezó a convertir en cuarterías, lo que llaman cuarterías. Luego vino el TEC, el Tecnológico de Costa Rica, aquí en la sede de San José. Y cuando nace la asociación, me invitan a mí, que solo una persona sabía que yo pintaba, porque yo en realidad me pensioné como maestra y seguí trabajando como maestra siempre, y de primaria, no de arte. Y ella sabía, entonces entro a la asociación, nos llama el TEC y empieza este proyecto que ya lleva como 17 o 18 años. Al principio difícil, luego tuvimos nuestra época de oro, donde realmente regresaron los cafés, regresó el cine, porque había una casa donde proyectaban cine, las tiendas, el convivio, los vecinos empezaron a regresar, los antiguos dueños empezaron a regresar, empezaron a restaurar sus casas, convertirlas tal vez en sodas o en un hotelito, pero muy distinto. Y vino pandemia. Y con pandemia hubo un retroceso. Absoluto retroceso, porque los cafés cerraron, las tiendas cerraron, y nuevamente la ciudad, el espacio se convirtió en un espacio fantasma. Ahora el proyecto lo que busca es buscar lo verde, rehabilitar el espacio, pero más, digamos, con la siembra de árboles. Hay muchos proyectos que los hace el TEC con los estudiantes de arquitectura, especialmente paisajismo. Estamos conectados con personas de paisajismo, con los que recibimos charlas y también nos dan directrices de cómo hacerlo. ¿Cuándo lo vamos a lograr? Lo que queremos no se sabe, pero sí estamos en ese proceso, digamos, de convertir ese espacio en un espacio verde, con algunos bulevares, con lugares para sentarse, y si el indigente quiere estar con nosotros, pues que esté un rato, no pasa nada. ¿Verdad? Claro, y el tema de seguridad, ¿cómo lo están percibiendo? Bueno, para mí la seguridad, la gente es preocupada por la seguridad. No es algo que me preocupa, del todo, del todo. Siempre, lógicamente, he tenido problemas en ese sentido de seguridad, pero siempre la persona que está a la par mía, la que de alguna manera ha traicionado mi confort, mi confort y mi confianza. Entonces, yo no soy una persona, yo digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Nada. Continúo mi vida tranquila.
Nosotros en el TEC, cuando hacemos las invitaciones y las inauguraciones, siempre se reservaba para las personas que llegaban, que eran indigentes, que vivían probablemente, no sé, a la orilla del río, porque yo nunca he visitado esos espacios, llegaban y nosotros les teníamos plato especial, siempre. Después de pandemia ya es otra cosa, ni siquiera damos bocadillos, entonces ni siquiera, ¿verdad? Sí, con costos hacemos la exposición. Claro. Eso es un poco diferente. ¿Y el apoyo de las diferentes instituciones? Para Mon Cultural, ellos, el TEC sobre todo ha logrado apoyo. ¿La municipalidad? La municipalidad apoya, tiene compromiso, sí. Apoya también la policía, la policía, el tránsito. Ellos son muy solidarios e incluso se les dedicó un amón cultural a ellos por la buena voluntad que tienen para acompañamiento. Si vamos a pintar, ellos se les avisa y ellos, cualquier cosa que ustedes vean, por favor nos llaman. Si se sienten inseguros, por favor nos llaman. Pero en realidad, cuando pintamos, estamos en grupo. Sí, sí, es diferente. Y eso pero no deja de ser importante el saber que hay una disposición de las autoridades. Total y absoluta. ¿Verdad? Claro, pero que sí, eso es bueno saberlo y bueno oírlo, ¿verdad? Porque aquí hemos sido muy críticos de la función pública y del rol de muchas instituciones. También debemos destacar cuando se actúa bien y diligentemente. Y eso ha sido, digamos, una cuestión que logró el TEC. Alexandra de Simone y todo el equipo que trabaja con ella, han sido tenaces y muy solidarios con nosotros los artistas y con la comunidad en realidad. Sí, que bueno, eso es muy, muy importante, porque definitivamente este tipo de obras y de trabajos no se puede hacer si no hay un compromiso de algunas instituciones, ¿verdad? Si no no pasa más allá del deseo de unos cuantos bien intencionados, pero sin alcanzar los efectos que se quieren, ¿verdad? Ellos logran la respuesta, digamos, tanto de los vecinos como del gobierno. ¿Y la prensa? Bueno, al principio un poco más, o se nos fueron los periodistas que nos publicaban, que resaltaban las noticias. Unos nuevos contactos, o una persona, digamos, que era yo, y que tal vez lo dejé de hacer, que sea la que comunica, pero ellos también comunican solo que no sale en La Nación, digamos. Pero antes sí. Pero sí hay publicación en redes, sí hay publicación en ciertos espacios, digamos, que son virtuales. Y si tuvieras... Y además tenemos siempre conversatorios y conferencias y reuniones y entrevistas con las personas, digamos, con autoridades que conocen la dinámica del barrio, y siempre tenemos una conferencia que es la que marca el tema o el camino que vamos a seguir. Y con la experiencia que has vivido en Amón, ¿qué otro lugar rescatarías de San José o del país y sentirías que es necesario hacerlo? Bueno, hay gente que está trabajando mucho en Barrio Luján, por ejemplo, pero también hay Barrio México. Hemos hecho trabajos en Barrio México, pero no han sido como un proyecto. Es que una cosa es hacer una actividad, 5 o 6 días, y otra cosa es hacer un proyecto. Y, por ejemplo, si tuve la oportunidad de trabajar con la Alianza Francesa, un proyecto precisamente para hacer verde y hacer como espacios donde puedas caminar sin sol, por ejemplo, y que ellos tienen había un diseño de una francesa, nos los compartió, y hicimos varios talleres en Barrio México, pero ya después el paso siguiente de contactar a la municipalidad para que eso se haga, ya ha sido un poco más difícil, y
Además ha habido como un poco de inestabilidad en lo que es todo lo que es gubernamental, ha sido un poco inestable. Ahora, la alianza está casualmente ubicada en Barrio Amón. Sí, ¿verdad? Ellos trabajan muchísimo claro. con Amón Cultural y trabajan mucho también otra cosa que es importante, el Día Mundial de la Música, ellos lo trajeron y desde que ellos lo trajeron se celebra prácticamente a nivel nacional. Bueno, lo trajeron de Francia, lógico, pero aquí fue adoptado. Nosotros tenemos ya como asociación costarricense de artistas visuales, tenemos el Día Mundial del Arte, que ha ido tomando fuerza y lo que pasa es que se celebra, queremos que llegue a celebrarse como el Día del Libro, que no tiene que estar, no tengo que estar yo para que usted lo celebre. Claro. Sino que sea una celebración de todos en cualquier momento, de forma independiente, que si quieren compartir las fotos o las actividades, perfecto, hay una página, pero que no es necesario que uno esté o que uno organice o que uno, ¿verdad? Sí. El Día Mundial del Arte ha sido también muy significativo, siempre hacemos alguna actividad al aire libre, tanto la Asociación Costarricense de Artistas Visuales como Pintal. Pintores al aire libre, que es con el que más estoy trabajando, digamos, cuando salgo. Sí. Y en mi casa el taller es, digamos, cosas para la asociación. Y que si tuviéramos que definir a Marta en la próxima década, o por lo menos en el próximo quinquenio, ¿qué podemos esperar? Yo digo que desde que nací soy la mayor de 12. Desde que recuerdo he tenido que resolver, he tenido que acompañar, he tenido que no sé, gestionar. Sí. Es algo que así nací, o sea, nací la mayor, la mayor. Entonces he tenido como, en ese sentido, como mucha responsabilidad, pero me gusta mucho. Yo entré a la asociación también de una forma un poco de necesidad emocional, más como artista, más que como artista, una necesidad emocional y un gran deseo de conocer el medio. Entonces, desde el principio, desde que la primera reunión me enteré que iban para Guadalajara y que había una reunión mundial de artistas en Guadalajara. Entonces yo de ahí llamé a la presidente, que era Rosemary Golcher, le dije, Rosemary, yo necesito estar ahí. Ay, Marta, ¿cómo? Le digo, sí, yo necesito estar aquí. Bueno, pues le hacemos un campito en el hotel y duerme con tal. Y ya, y yo fui. A partir de ahí, entonces ella, no puedo ir a Antofagasta, Marta, puede ir usted. No puedo ir o sea, las personas empezaron como a delegar, a delegar y a delegar. Ha sido una fortuna. Ha sido muy bonito, claro. Pero sí me gustaría, digamos, estar más acompañada. A veces es una gestión muy solitaria. Sí, muy por más que hay un grupo grande. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, bueno, Marta lo hace. Bueno, Marta va. Bueno, Marta que decida. Bueno, Marta que haga el programa. Esa es un poquito complicado a veces, pero cuando estoy sin hacer nada de eso también es cuando echo de menos eso también. Extraño, sí. Sí. Pues bueno, Marta, ha sido un gran gusto poder conversar con vos y ojalá que esas metas, bueno, primero el cambio que viene en tu vida cultural, qué es lo que va a salir, cómo será esa mariposa, ¿verdad? Que va a surgir. Bueno, estoy seguro de que será para muchas cosas buenas, pero igual muy buenos deseos en todos tus proyectos colectivos como el de Amón, etcétera, y que para el bien de Costa Rica sigas con mucha energía para seguir dándonos esa herencia y esos aportes para marcar un cambio en el país que se requiere. Ha sido un gran gusto poder conversar con vos. Bueno, igualmente. Muchas gracias. Muy amable.